No, llega la música, la hora de la música. En Sotorrey tienen desde el año 2002 su propia banda de gaitas. Bajo la dirección del maestro Jorge Areces, no hay celebración en el concejo, María, en el que no esté presente esta formación. De hecho, Sonia, fue en el año 2003 cuando actuaron por primera vez en público y fue en unas fiestas de Bueño. Les tenemos aquí a una buena representación de la banda de gaites Sotorrey. En total lo componen 23 músicos. Aquí les vemos de todas las edades, por cierto, varias generaciones desde los 6 años hasta, bueno, unos cuantos años, y hablábamos del maestro Jorge Areces, lo tenemos aquí, director de la banda y también un poco el culpable de todo esto, entre comillas. Sí, entre Cuéntanos. comillas. Bueno, empezamos ya hace unos cuantos años, a mí me llamaron realmente y empezamos con las clases de gaita y después bueno, pues se desembocó toda una banda de gaites que al final, aparte de tocar, implica muchas más cosas, ¿no? De organizar y de estar por ahí en muchos eventos, etcétera. Claro, porque son casi 7 años ya y bueno, no solo tocáis aquí en las fiestas del concejo, por supuesto, sino que os movéis muchísimo y de hecho la semana que viene os vais para Castellón, para las fiestas sí, de allí. Vamos a Castellón el próximo jueves, estaremos hasta el domingo y la verdad que bueno, intentamos tocar por todos los sitios que nos llaman o que nos dejan ir, vaya. Bueno, también organizáis pues noches celtas, un poquitín todo pues, relacionado con sí, nuestra cultura. Siempre. Sí, coincidiendo con la fiesta de aquí de la localidad de Sotorrey, que es Nuestra Señora de la Luz, organizamos una noche celta el último viernes de mayo, y después tenemos también un encuentro de bandas el mismo sábado, que bueno, que siempre eso, pues actúan diferentes bandas normalmente de Asturias. ¿El hecho de que haya tantas diferencias de edad entre los miembros es bueno? Supongo que sí. Pues yo creo que sí, porque es algo atípico también, porque la mayoría de las agrupaciones son todo, bueno, pues gente de corte bastante joven, y esto nos da un poco también de cancha a la hora de, bueno, pues de viajar y de todo, y aparte, bueno, pues teniendo gente mayor también hay un punto de vista un poco diferente y ayuda también a los jóvenes, no sé, la verdad que es interesante, vaya. Bueno, nuestra labor por mantener las tradiciones y nuestra cultura, pues nos vamos a fijar ahora en vuestra indumentaria. A ver si alguno de tus compañeros, Jorge, nos puede... Luismi, a ver, tenemos aquí el modelo, Luismi. Mira qué curioso va él. Pues, y un traje de la zona centro-alta, que más bien, bueno, pues podríamos decir que de la zona alta de la Alto Ayer, por ahí también podríamos, si te fijas, tenemos botas, que la mayoría de los trajes van a lo mejor con coricios o zapatos, lo que sea. Y bueno, pues y un traje, como puedes observar, bastante, para no pasar el frío, vaya. El detalle, a ver, Luismi, por favor, otro pase, así, con esa elegancia. El detalle de la espalda, muy bonito también. El detalle de la espalda y bueno, la chaquetilla esta, la chamarreta verde, que es lo que te digo, que va encima de la camisa y por debajo del chaleco. Y también nos quedaría otra chaqueta que íbamos a poner, pero que creímos que igual era demasiado. Era demasiado, aunque bueno, ahora está poniéndose ya un poco fresco, ¿eh? Sí, pero bueno, hemos tenido un buen día. A ver si una chica, por favor, porque también queremos mostrar el de las chicas. A ver, venga. Sí, mira, una valiente, sí señor. No sé si le apetece mucho, pero... Bueno, Jorge, en el caso de ella... En vez del dengue, la verdad, tenemos dengue, lleva un chaleco por debajo de la chaquetilla, pero bueno, en este caso ponemos la chaquetilla porque también nos da, aparte de quitar frío, nos da bastante comodidad para la hora de tocar y todo esto. Y bueno, la verdad que va un poco compaginado con el color de los chicos también, ahí buscamos un poco que coincidan los colores del terciopelo y eso, pero bueno, es un traje también de nuestra zona y bueno, pues como podéis observar, bastante coloridos y... Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, veo que hay muy buen humor entre todo el equipo, ¿eh? Es que no estamos muy acostumbrados a salir en la tele, entonces... Ay, pues hay que hacer de todo, eso que tiene la fama. Bueno, ¿estáis preparando o en negociaciones para un viaje a Suiza? Bueno, estamos Me han dicho, ¿eh? Estamos preparando varias cosas por ahí y una de ellas puede ser esa. Entonces, bueno, supongo que algo saldrá por ahí. ¿No? Sí. Si hay varios frentes, algo claro, sale. aparte, bueno, lo que tenemos ahora inmediatamente de Castellón y todo esto, pues yo creo que alguna cosa más nos va a salir por ahí también. Bueno, ellos nos van a interpretar una alborada de Sotorrey en unos instantes, pero es que por favor, a ver, aquí sacar a un compañero que es que me lleva haciendo la competencia toda la tarde. Pero, entonces tenemos aquí una trifulca, que él quiere el mío, yo decía, bueno, pues casi quedamos el pego, ¿eh? Casi, el mío porque igual el color que el tuyo. este verde prao y es... El mío es más guapo. La seña de la sí, casa. lo veo María. yo como más discotequero. Es más cañero, y además yo tengo 2. Nada, me ha ganado. A ver, déjame ver si... Uy, este no pesa nada, ¿eh? Toma. No, pero que no dé con él, ¿eh?
¿Cómo lo A que ves? me queda bien, Cuidado. Cuidadín, no vayas a dar al bombo Ahora que con sí, él, que la armamos. Sí, hay que No, darle. no iba a sonar igual, ¿eh? Venga, pues como no iba a sonar igual, y eso os lo aseguro, les dejamos con la banda de gaites Sotorrey. Un, dos. Así de bien suena la banda de gaites Sotorrey, de aquí del concejo de Ribera de Arriba. Por cierto, que este parque en el que nos encontramos eran unos terrenos que HC Energía cedió al ayuntamiento y donde antiguamente estaba el campo de fútbol. Hoy en día, campo de fútbol hay en Bueño y allí juegan las chicas del club de fútbol El Yosallín. Con ellas estuvimos esta tarde, vea.